Buenas, buenas. Hoy es sábado 17 de enero, 6:35 de la tarde. Es un milagro, un verdadero milagro que estemos grabando tan temprano. Y pues estamos preparando Convergencia que se va a estrenar el día de mañana a primerísima hora. O de repente lo estrenamos de una, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? sí, dale, Sí. para que lo disfruten todo sábado y domingo, parte el sábado y Primero que domingo. todo, saluden a Cris, por favor. Saludos a todos los costarricenses, así que espero que disfruten bastante este episodio de Convergencia, que va a ser un poco más corto, donde tratamos, como siempre, de buscar cosas que han sido, pues, parte del comentario de las redes sociales, y esperamos que les guste bastante. Exacto. Como saben, estamos ya a 15 días, ¿verdad? De las elecciones. Hay demasiada información, mucha información falsa, demasiada información falsa, que ni siquiera vale la pena como darle como desarrollo porque es información falsa. Y quiero comentar algo que comenté el día de ayer en un live con Ana Cris. Había un magnate en Estados Unidos en la época, en la Guerra Fría, ¿verdad? Entre el comunismo y el capitalismo, ahí entre los años 50, 60, 70, ¿verdad? Por ahí 80. Y un magnate en esa época estadounidense era dueño de muchos medios de comunicación y él le dijo a uno de sus fotógrafos alguna vez, ¿verdad? Mándeme las fotos, creo que estaba en Cuba el fotógrafo, mándeme las fotos, yo me encargo de hacer la guerra. ¿Eso qué quiere decir? Que desde entonces se tenía claro que manipulando una noticia se podía generar, ¿verdad? Un ambiente negativo, un ambiente de crispación, se puede crear o transformar una calumnia en una verdad, pero que en realidad no es cierta, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atentos y hoy nos vamos a enfocar en los hechos más trascendentales de esta semana, dándole un Ujú. poquito de fondo. Y Ana Cris, cuéntenos cuál es el primer tema, por favor. Bueno, como a nosotros nos interesa lo más importante, vamos a hablar de algo que fue muy comentado en redes sociales y que ha generado, pues, por supuesto, vamos a ver, dudas entre los costarricenses, en la población. Y yo le dije, Richard, yo creo que esto debemos de hablarlo porque también inclusive en los comentarios de ustedes se sugirió. Esta conversación, esta es una entrevista que tuvieron un programa de radio Un precisamente en podcast, creo, Cartago. un podcast. Sí, es un podcast de una radio. Ella está repitiendo. Yo vi todo este programa y pues yo tomé lo más importante. Para mí esta parte no me pareció tan importante, pero para la nación sí. Entonces yo le dije, Richard, pongamos en perspectiva este extracto y haciéndole un ejercicio y poniéndoles en perspectiva a ustedes, obviamente, qué es lo que se está queriendo decir y como yo vi toda la entrevista, a qué se refieren en cada punto. Pero en este preciso extracto lo que queremos ver es qué es lo que quiere decir la nación y qué es lo que nosotros pensamos en realidad que qué es lo que se quiere decir. Hagamos este ejercicio con el señor Richard Ordóñez para que ustedes escuchen qué opinamos al respecto. Sí, primero de repente tratar de leer lo que dice aquí La Nación, ¿verdad? Porque aquí dice, Laura Fernández asintió cuando Pastor dijo que Pueblo Soberano puso 24, 24 de los 57 candidatos a diputación del ajá, partido son evangélicos, lo que representa más de la mitad de las papeletas. ahí, hasta ese momento, no hay nada ni extraño, ni malo, ni raro, ni sobrenatural, ¿verdad? Ujú, Dice, el momento quedó registrado en una entrevista radial en la que Salazar, me imagino que es el señor, ujú, detalló los acuerdos alcanzados entre el grupo político religioso y el aspirante presidencial mientras Fernández se encontraba a su lado, ¿verdad? ujú. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es muy delicado mezclar un poquito de hechos, presentar, plasmar el hecho de que hayan 24 candidatos a diputados que son cristianos o Evangélicos. Ujú, evangélicos, ¿verdad? ujú, Como algo negativo. ujú, Primero, ya el contenido del comentario es profundamente inconstitucional, ujú, porque no hay ninguna restricción en ese sentido. Segundo, no se está en ningún momento, y lo vamos a ver ahorita cuando escuchemos este pedacito parte por parte,
No hay un solo momento en el que se diga que la Alianza Evangélica, ¿ok? O el Foro Mi País, o el Grupo X de evangélicos en Costa Rica, mencionando cualquiera de ellos, ¿ok? Le dijo a Pueblo Soberano, aquí están 24 diputados o candidatos a diputados. Exactamente. Eso nunca se dijo y lo vamos a escuchar a continuación, parte Es, por parte. Parte de este acercamiento que tuvimos con don Rodrigo y el logro que obviamente parte de este acercamiento que tuvimos con don Rodrigo y el logro que obviamente Laura como ministra de la presidencia afirma, ¿verdad? Obviamente nosotros como foro y como gente de oración y que amamos este país, nos hemos preguntado cuál es el camino correcto políticamente en este momento. Y el Entonces, aquí el punto de partida es que efectivamente las agrupaciones evangélicas han tenido un acercamiento con el gobierno, incluso para hablar temas a nivel social, a nivel de educación, incluso también. Han estado presentes representantes en conferencias de prensa también. Eso no es ningún secreto, ¿ok? Richard, Diga, yo antes que sigamos quiero hacer una aclaración que dígalo. ahorita precisamente la acabo de recordar. Solo quiero ponerle en contexto a los costarricenses que doña Laura Fernández ha explicado en diversas ocasiones, y esto no es ningún secreto, que don Rodrigo Chávez tenía un compromiso con el Foro Mi País. Les voy a poner el contexto y es que con ellos se discutió los puntos que el país iba a establecer, los puntos importantes que específicamente el Ministerio de Planificación iba a establecer con respecto a la Agenda 2030. Y de hecho fueron extraídos los que ella consideró más importantes. Y de hecho llamó al Foro Mi País para que lo revisaran y vieran a ver si era, qué de esos era importantes, ¿verdad? Para que el país pues los utilizara, pero sí transgredir lo que en su mayoría la sociedad costarricense pues podía poner en contexto. Ciertamente, esto lo quería poner en contexto porque no es nuevo el Foro Mi País dentro del gobierno, ¿verdad? Solamente quería aclararles eso. Ok, vamos, ya que mencionó el tema de la Agenda 2030, ¿verdad? Ujú, Creo que es importante entonces aclarar eso. La ujú, Agenda 2030 es una agenda que establecen diferentes países como objetivos globales, ¿ok? Es muy controversial, ¿ok? La Agenda 30 es muy controversial. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? ajá, sí, Y de esos 17 objetivos se desligan un montón de acciones que son 140 y algo, ciento 140 y sesenta y algo. algo, Y por de ahí. esas solo, Ok. el país tomó solo 50, ¿verdad? Alrededor de 50. Aproximadamente 50 de esas acciones específicas son las que el país decidió que se acoplan a la cultura costarricense, ¿ok? Que no riñen con los principios y los valores de Exacto. la cultura costarricense y esos son los que van a llevar a cabo. Entonces, cuando Ujú, se habla de la Agenda 2030, no es que se agarra todo o nada, no, no es así. Los países tienen en el uso completo de su soberanía, de su independencia, tienen la libertad de decir, ok, ¿cuáles voy a incorporar? ¿Verdad? Y de acuerdo a eso, pues entonces se llevan a cabo acciones. Cuando critican incluso a doña Laura, porque ella ha, de alguna manera hay una grabación donde ella dice de que sí, que la Agenda 2030 va hacia adelante y todo eso, no significa que va toda la Agenda 2030 con todas sus acciones. Ella, doña Laura, perdón, en su espacio como ministra de Planificación, comenzó a hacer un estudio detallado de cuáles son las acciones que realmente son necesarias y que no riñen con la cultura costarricense. Finalizado ese proceso, ya doña Laura sale del ministerio ujú, y cuando asume doña Marta Eugenia Esquivel en la primera conferencia de prensa como ministra de Planificación, correcto. doña Marta Eugenia Esquivel dice, vamos a acoplar, si no me equivoco, 53 o 54 acciones. Acciones. Ajá. No todas las ciento y pico, solamente esas, porque esas son las que se acomodan, se adaptan o están acorde con nuestra cultura. Entonces, cuando están hablando, todo esto que estamos hablando es
Para poner en en contexto. parte Ujú. a lo que está haciendo referencia de fondo el señor Salazar, ¿es verdad? Sí, 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 lo que está diciendo de fondo el señor Salazar es justamente eso. ¿Ok? Obviamente él no detalla, nada más asume que las personas que están escuchando recuerdan y están al tanto de todo eso que sucedió. sí, Ahora seguimos. exacto, exacto. Y el camino correcto es Laura Fernández y Pueblo Soberano. Ese es el camino correcto. Eh, Llegamos a un acuerdo. Y cuando dice el señor Salazar de que el camino correcto y este tema, ¿verdad? Que es doña Laura, a lo que se refiere es que ellos no están ahí como religiosos, ellos están ahí como ciudadanos. ¿Ok? Exacto. De parte de un grupo político que establece alianzas, relaciones o cercanías con algún movimiento político o un partido político. Entonces, cuando se acercan a Doña Laura y a Pueblo Soberano, ven que hay coincidencias, consideran ellos como ciudadanos, que también tiene su preferencia, cada uno de ellos su preferencia religiosa, pero en ese Religiosa. momento están actuando como ciudadanos. Entonces, como ciudadanos, deciden darle su apoyo a doña Laura Fernández, entendiendo cuál es justamente el match que hacen, ¿verdad? La relación que Exactamente, hay entre ambos objetivos, tanto del exacto, Partido Pueblo Soberano como de la agrupación. exacto. De compromiso, y en ese acuerdo se establece, número uno, que ella asegura fortalecer los acuerdos adquiridos y alcanzados, se van a fortalecer en esta administración siendo ella presidente. Entonces, primer Ok, acuerdo, los acuerdos, digamos, ya alcanzados y adquiridos, los compromisos, ¿verdad? Que se han ido trabajando en este gobierno, se le va se a va dar a continuar. continuación, o sea, se va a Exacto. seguir en la misma línea. Ujú. ¿Algo raro ahí? Nada, No, ¿verdad? hasta el momento todo creo que está claro, ¿verdad? Clarísimo. Ok, pero es que hay que ir parte por parte, hay que desarmar el Sí, muñeco. Vamos. sí, sí, sí. Espérese, micrófono. Segundo, aceptaron, y parte del acuerdo es 15 principios y valores cristianos que son el fundamento, una carta ideológica, filosófica para las políticas públicas que firmó doña Laura, don Francisco, don Douglas y los 57 candidatos a diputados de la República, permitir que el sector sugiriera candidatos. Ahí, ahí, Ok, perfecto. entonces, porque ya viene lo conflictivo, digamos, Lo ¿verdad? otro, lo otro. Una carta ideológica con 15 principios, creo que dijo, ¿verdad? Sí. Ujú. Esos 15 principios cristianos, si no me equivoco también, Sí, son básicamente lineamientos, digamos, morales, exacto. principios que van o que convergen entre lo religioso, la moral, ¿verdad? Que también es como una paralela de los principios Ujú, religiosos ujú, y ujú. la misma cultura costarricense. O sea, Exactamente. es eso que conforma al ciudadano. Entonces, cuando está hablando de esa carta que firmaron, tampoco está hablando de algo desconocido. Eso sucedió hace algunos meses y fue Exacto. público. Ese es lo que yo Hubo quería. fotos, Ajá. todos los candidatos a diputados hicieron fila para Ujú. firmar ese compromiso. A ver, Totalmente público, ¿verdad? Eso ¿cuán alejados aclarando. están esos compromisos a la cultura costarricense? Ahí está el Dudoso. tema. O sea, Mm. ¿por qué se puede pensar de que eso es de alguna forma negativo? Y si lo fuera, créame, Ana Cris, créame. Si una sola idea estuviera desfasada o medio rara, ya hubiera salido, ya se hubiera filtrado desde ese momento y hubiera sido un blanco de ataques, pero así, ¿verdad? Milimétrico. Pero no ha sido así. Entonces, Han hasta ese sido otras momento estamos cosas, viendo no. que son compromisos a nivel ideológico, filosófico, moral, religioso, cultural, etcétera. Pero Ok, viene ahora lo complejo. yo nada más para agregarles, lo que quiero decirles es el por qué se está dando esto, ¿verdad? Que es que haya a ver, que haya un solo, una sola ruta, un rumbo. Vean que los 57 diputados firman el compromiso.
Entonces, qué busca este grupo? ¿Qué busca este foro? Bueno, una línea en la que vayan estos diputados y un compromiso ideológico de valores que corresponda a los intereses de la sociedad costarricense, de tal manera que también lo plasmen en un voto, ¿verdad? A eso es a lo que refiero. Y solamente sin darnos cuenta, ¿verdad? O sin poner en contexto todo lo que ha pasado y todo lo que nosotros ya hemos hablado acá, que ha sucedido, en la cual pues los diputados muchas veces salen de las votaciones, y de repente pues no se vota un proyecto de ley que tal vez pudiese haber sido importante ideológicamente o en valores para los costarricenses. A eso tal vez eso es a lo que vamos. Y ojo, los 57 candidatos a diputados firmaron ese documento. Sí, Los 57 candidatos a diputados no son cristianos, evangélicos no. o católicos, Tienen digamos. O sea, diferentes tienen diferentes posiciones, decisiones, posiciones, ideologías. ¿verdad? Sí, sí, Exacto, o sea, tienen diferentes preferencias religiosas, ¿verdad? exacto, Entonces, eh, ¿quién va a firmar algo que iría en contra de sus principios? Estamos hablando de principios comunes, ¿ok? exacto. Ahora sí viene lo complejo, lo que hicieron complejo, perdón. Sí, sí. Candidatos, diputados, que en este momento hay 24 de los 57 candidatos. Ahí empezamos. Eso lo voy a retroceder un poquito para que no se corte la idea, para que se escuche completo. Diputados, que en este momento hay 20. Permitir que el sector sugiriera candidatos, diputados, que en este momento hay 24 de los 57 candidatos, hay 24 señoras y señores que son cristianos evangélicos, 4 establecidos por el foro. Y aquí nos vamos a Bueno, detener. Vea el verbo sugerir. sugerir. El verbo sugerir, sinónimo de recomendar, Ujú. sinónimo de repente de presentar, de poner a disposición, digamos. ¿Ok? ¿Qué es lo que qué es lo que está diciendo aquí el señor Salazar? Que se les dio la oportunidad al movimiento de sugerir, ¿verdad? Algunos candidatos a diputados y hace como un punto seguido y dice, en este momento hay 24 candidatos a diputados que son cristianos evangélicos, ¿verdad? Cristianos o evangélicos. Y Ujú. así como hay 24 que no llegan a ser ni la mitad, ¿verdad? Por otro lado, deben haber católicos y de otras denominaciones religiosas. ¿Ok? ¿Y qué tiene de malo eso? Yo no le veo absolutamente nada de malo. ¿Por qué? Porque en principio, pues que yo sepa, en la Constitución para ser diputado se tiene que ser mínimo mayor de edad con 21 años, me refiero, ¿verdad? Sí, O sea, aparte de ese requisito, no hay ninguna ser ciudadano en restricción. ejercicio Sí, y o naturalizado con 10 años. ¿Ok? exacto. Entonces, fuera de eso, no dice, no, no pueden ser más evangélicos o menos católicos o de otra religión. No, no habla absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque es el principio democrático de escoger representantes. Pero eso no significa, lo que este señor indica, no significa que ellos hayan elegido o puesto 24 personas. A ellos se les permitió sugerir. Y aquí viene el siguiente punto. Dice que 4 de ellos establecidos por, ¿cómo se llama el grupo? Por el foro. Por el Foro Mi País, ¿verdad? Exacto. Por el Pero Foro Mi yo, País. Y ujú, ahí viene justamente y aquí le voy a atribuir con todo el respeto del mundo, de repente, me voy a permitir decir que de repente el señor Salazar se equivocó de palabra. Porque ujú, el verbo establecer, que es el que él utiliza, es un verbo muy absolutista, es decir, como que ujú. de alguien que decide algo, toma la acción, lo ejecuta y no hay oposición alguna a eso. O La que palabra tenía el es poder para incorrecta, hacerlo, pero en realidad exacto, no lo pero tenía. la palabra es incorrecta, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? Porque bien lo dice Ana Cris,
cómo es que se eligen los No, candidatos a es que lo que diputados. quiero, sí, él hace una sugerencia, ¿verdad? Dejándoles claro a todos ustedes que recuerden que los nombres se exponen a la Asamblea de Delegados. Y recuerden que el Partido Pueblo Soberano tuvo una Asamblea de Delegados, donde por cierto hubieron muchísimos candidatos para los diferentes 57 puestos que tienen en este momento los candidatos a diputados. Ciertamente los 27, 24 candidatos que ellos tienen en este momento fueron puestos a escrutinio precisamente de esos delegados y ellos tomaron una decisión si los ponían o no, ¿verdad? Eso es por mayoría, como ustedes lo saben. Entonces, a ver, lo que quiero establecer es que la Asamblea de Delegados en pleno del Partido Pueblo Soberano es en realidad los que eligieron a esos candidatos, para que quede claro, ¿verdad? Esto como importante. Es un hecho que ni doña Laura puede poner candidatos a dedo, ¿ok? Y de hecho no fue así, porque fue Ujú, por medio de votaciones de 60 y algo, 70 y algo de delegados, ¿verdad? Ahí ujú. presentes votando en democracia, y mucho menos el Foro Mi País pudo establecer quiénes iban a llegar. Así como muchos ciudadanos se postularon ellos por cuenta propia. Ejemplo, el señor Daniel César, Ujú, abogado de Liberia, segundo correcto. lugar por la provincia de Guanacaste. Él decidió proponerse. Él dijo, bueno, de repente yo reúno las condiciones, quiero hacerlo, mandó sus atestados y Correcto. decidieron que él formara parte del grupo de candidatos a diputados para la provincia de Guanacaste. Ujú. Así también el Foro Mi País sugirió, vea el verbo, sugerir, poner a Sí, sí, sí. discreción A de. discreción, a disposición de un Sí, a determinado. elección, Ujú, someter a ujú. elección. Y la Asamblea de Delegados decidió al final, y no sé, no puedo asegurarlo porque yo no estoy ahí, No, exacto. pero no creo que hayan dicho, bueno, ¿cuántos cristianos van? Tantos. No, un poquito a O más, un cuántos poquito. cristianos quieren, o cuántos negociamos, porque también en algunos medios de comunicación se ha dicho que se negoció un puesto ahí, candidatos a diputados. Pero, a ver, yo no sé si tiene la grabación de la Asamblea de Delegados del Partido Pueblo Soberano para decir semejante cosa, porque el único órgano, Están extralimitando, totalmente. estirando y malinterpretando las palabras del señor Salazar, que hay una que no es bueno, que no es imprudente, es equivocada. Sí, tal vez eso sería lo único que hacemos Sí, el verbo dejamos claro. establecer, ¿ok? Sí. Solamente que dentro de esa disposición o esa sugerencia, perdón, más bien de candidatos a diputados, cuatro de ellos resultaron ser del Foro Mi País. Sí, Es así como yo lo exactamente, entiendo. exactamente. Sí, sí, sí. Y Sigamos que entonces. quede Ah, bueno, claro que hubieron otros candidatos y otras personas fueron elegidas también. Y seguimos. sí. Además de eso, el compromiso de poder lograr un proyecto de ley que beneficie a toda la iglesia evangélica y a todo el mundo religioso en este país. Otro, otra afirmación. Es que el señor Salazar se lanzó un montón de afirmaciones, ¿verdad? Que hay que desmenuzarlas. Es como un tipo de acuerdo para establecer algún proyecto de ley que beneficie a la comunidad evangélica, creo que estoy parafraseando un poco, Ujú. y a toda la comunidad religiosa del país. Es decir, A algún todos. proyecto de ley que de alguna manera impulse o fortalezca el establecimiento de iglesias de la denominación que sea, ¿ok? Ok. Para que las personas puedan tener acceso. No, no tengo entendido cuál sería el detalle del proyecto de ley. Seguramente saldrá en su momento, pero Sí. que las personas tengan acceso justamente a eso. Y aquí quiero hacer una aclaración muy respetuosa. Habrán personas que no creen en ninguna religión. ¿Ok? Agnósticas, por ejemplo, ¿verdad? Eh,
otros les dicen ateos, etcétera. O Eso. sea, personas que se llevan más por una filosofía de vida que por una religión, totalmente respetable. Lo que aquí se está hablando es específicamente a la comunidad religiosa. Y cuando hablamos de comunidad religiosa, hablamos de cristianos, evangélicos, católicos y todas las denominaciones que se pueda considerar que forman parte de la comunidad religiosa. Entonces, Ujú. ahí tampoco veo absolutamente nada de malo, o sea, sí, No, es que al final va a ser un proyecto de ley que beneficie a las personas, ¿verdad? Porque al al país. país, y no sabemos de qué índole, o sea, tal vez inclusive a otra comunidad que sea atea, por ejemplo, digamos, le puede servir. Estamos parafraseando y estamos suponiendo, pero en realidad no sabemos cuál es el proyecto, ¿verdad? Yo creo que todos los proyectos para ciertos grupos de la sociedad civil son importantes, ¿verdad? Más si ponen orden, etcétera, más que tenemos un marco jurídico muy antiguo, algunos muy complejos, otros muy enredados. Entonces, habrá mucho trabajo que hacer para los próximos diputados. Sí, yo me voy a atrever a decir algo. Este gobierno ha tenido mucha cercanía y ha apoyado mucho o respaldado mucho más bien a las obras del Espíritu Santo, del Padre Sergio, Claro, ¿verdad? sí, Si ese es es un un buen punto. modelo que se puede replicar en alguna medida para trabajar junto con iglesias evangélicas, cristianas, ¿verdad? Claro, Con grupos católicos o de otra denominación y sacarle justamente ese provecho a esas sí. comunidades organizadas, pues enhorabuena. Por Fíjate, ejemplo, sí, no, ¿te imaginas, por ejemplo, que ayuden a personas de la calle, que tengan proyectos con, no sé, algún X proyecto, donde se genere algún presupuesto, pero porque ellos se van a comprometer a ayudar? Estoy parafraseando, por ejemplo, a madres adolescentes, por ejemplo, a personas indigentes. O sea, hay cosas que podrían encadenar las iglesias, y que pueden beneficiar al Estado costarricense y podrían ayudar en diferentes provincias, porque ellas están en todas partes. Entonces, yo creo que podría generarse una coadyuvancia interesante en ese sentido. por ejemplo, nada más, ya para terminar Ujú, de volar, ¿verdad? En las ideas y de ujú. ponernos Volar, creativos. volar, sí. Pero, por ejemplo, una coordinación con el IMAS para, Exacto, para fortalecer el proyecto de IMAS Impulsa, por exacto. esa representación que tienen en diferentes partes del país, o un convenio con el MEIC para hacer llegar capacitaciones junto con universidades públicas y privadas para emprendedores de diferentes provincias, ¿verdad? O territorios Ujú. en el país. O sea, cuando hablamos de la comunidad religiosa en general, están presentes en todo lado, como dice Ana Cris, y esa representación por todo lado genera la oportunidad de tener una cercanía mayor con diferentes poblaciones a las que el gobierno de repente no les llega por sus propias vías o no les llega tan fácil por sus propias vías, ¿verdad? Exactamente. Bien, entonces sigamos. Y además de eso, pues también la oportunidad que desde el foro podamos sugerir atestados de personas altamente calificadas del sector evangélico para que puedan ser consideradas por doña Laura como ministros, viceministros, aún en el servicio exterior, en embajadas, embajadas de fuera de Costa Rica, obviamente. Nuevamente, sugerir, el Ujú, verbo sugerir y personas altamente calificadas, ujú, ujú, ¿verdad? ujú. Obviamente para que doña Laura decida. A ver, que No le está sean... quitando autoridad. Él está hablando del término sugerir, ¿verdad? A ver, vamos a ver, vamos a ver. El Foro Mi País es una agrupación que concentra mucha gente y conocen los atestados que tienen determinadas personas que podrían ayudar al país. Ese no es un tema religioso. Ese es un tema que diferentes comunidades religiosas y no religiosas conocen quiénes las integran y pueden determinar quiénes podrían cumplir un perfil o cumplir con un perfil que puede empatar, que puede servir, que puede ser de ayuda al país en diferentes ministerios, viceministerios, incluso embajadas, ¿verdad? De repente hay personas con la experiencia internacional necesaria para ocupar una embajada,
Ujú, o en diferentes posiciones en el gran espectro del gobierno. ujú. Entonces, del Estado incluso, ¿verdad? Entonces, cuando yo escucho hablar al señor Salazar y utiliza nuevamente el verbo sugerir, ¿ok? Y habla de personas altamente calificadas, no se está diciendo, y es ahí donde viene la desinformación y en algunos casos la mentira, no se está diciendo lo que algunos medios pusieron. Laura Fernández negoció 25 puestos con no sé qué y embajadas y ministerios. No, eso ahí nunca se habló de negociar. Estamos hablando de lo que está ahí en la entrevista. Nunca se habló de negociar. Se habló de sugerir, de proponer. Ahora, ¿qué pasa si fuera mi país? Sugiero, propone una persona que de repente no cumple los atestados. Y pues para eso está la señora Es Laura un- Fernández, que va a tener si fuera, o sea, la elegida por el pueblo, ¿verdad? En su Ujú. momento ella tendrá, pues, la decisión al final. O sea, en ningún momento se está diciendo, es que le vamos a imponer los candidatos para el Y ministro de no se Economía. puede. Pues no se Y no se puede, o sea, puede, no, no no, se no. puede. Entonces, queríamos traer ese extracto para desmembrarlo, ¿verdad? Desarmarlo y ver que en realidad mi única observación es ¿cuál era el verbo? Establecer, Establecer. ¿verdad? Ujú, El verbo establecer que no es el correcto, nada más. Uno se puede equivocar cuando habla. A veces uno comete errores y dice palabras que no debe decir o utiliza palabras con una intención, pero no es la palabra correcta. Entonces, ¿por qué? Porque no es un tema de que, no, es que Richard está acomodando. No, yo no estoy acomodando. Yo le estoy diciendo al señor Salazar, con todo respeto, que utilizó mal una palabra. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Por sí, qué? pero tampoco Porque es nada él grave, sabe, Richard. no es grave, no es No es grave. grave. Y es que lo que pasa es que quisieron Grave es decir que lo otras quieren cosas. hacer. Exactamente. Grave Eso, es que eso lo sí es quieren grave. hacer. Y obviamente no es la intención del señor Salazar, porque él sabe muy bien y todos sabemos de que ellos no establecen puestos, los Ujú, establece la Junta de Delegados o la Asamblea de Delegados del partido. ujú. Hablo de que todos tenemos derecho a equivocarnos de repente y utilizar una palabra que no corresponde. Sí, y yo a cada rato digo y me tengo que retroceder y volver a formular. Entonces, digamos, salvo eso, que es minúsculo, miniatura, ¿ok? Yo no vi absolutamente nada más. Quiero nada más comentar algo. Esto pasó cuando, ayer, viernes. Ayer lo liberaron, pero la entrevista fue hace 2 días aproximadamente Ok, y ok. andaba ya en Entonces, redes, o sea, como desde el mediodía, desde la mañana comenzó a circular eso. Yo no lo sí. había podido ver. Yo estaba ocupado, no lo había podido ver. Yo llegué en la noche y dije, ahora sí voy a ver el pedacito del video. A ver qué es Ujú. la cosa, con calma. Y yo veo el video una vez y uno me queda como así, como caramboleado porque son muchas ideas juntas. ¿Ok? Lo Porque vuelvo a ver otra vez. él habló muchas cosas en un Vea, pequeño, ¿cuántas pausas hicimos? Como 5 pausas, como más o menos. 5 pausas, sí. Ok, bien. 5 o 6 pausas, no sé. Pero en todas esas pausas había que explicar el fondo, el contexto y el antecedente de lo que estaba diciendo el señor Exacto. Salazar. Sí, sí, sí. Por eso es que a veces cuando uno comunica algo, uno tiene que ver qué digo que no necesite mucha explicación de fondo para que no se malinterprete. Ese es a nivel de comunicación, ok, en general. Pero yo me siento y lo escucho una segunda vez, digo, es que aquí no hay nada. Se hicieron un maremoto en un vaso con agua. Acá no hay nada, o sea, acá no hay más que alguien que escuchó muy mal y comenzó a escribir noticias o alguien que tiene una muy mala intención. Mira, yo como te dije, yo vi la entrevista completa y Ujú. saqué extractos de otras cosas. Por eso yo les digo, o sea, en realidad cuando yo lo escuché, yo no escuché gran cosa. O sea, vean que ni siquiera le di importancia. Pero yo creo que otras personas, si quieren darle importancia o maximizar las palabras que dijo el señor Salazar, porque tienen un sesgo, ¿verdad? Y ponen palabras en la boca de alguien. em, que no tiene, ¿verdad? Y otra cosa, el hecho de que asienta a Laura o no, y ahí ya está diciendo, sí, eso fue lo que acordamos. Por cierto, porque dicen que asintió, dan la crítica al respecto, pero El que está bien, digamos, ¿sí? Él dice, sugerimos 24. Sí, ya dice que sí, de ahí sí. ¿verdad?
Sí, Después que perfiles de alto nivel para que sean considerados, sugerir ajá. perfiles Y para que perfiles de sean alto nivel, no está diciendo considerados. que son malos, O porque ni sea, modo que vamos a llevar a gente que no está calificada a un puesto X, O ¿verdad? sea, sugerir Sí, 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 personas que no sí. están calificadas. Entonces, porque él dice, sugerimos personas de un alto perfil para que sean consideradas, sugerir, considerar, no son absolutos, no son mandatorios, ¿ok? No, no, no. Y doña Laura, ujú, sí, o sea, sabiendo ellos el fondo, el contexto de lo que se habló y lo que estaban hablando, pues fue una interacción orgánica. ¿Verdad? Pero para alguien que ve desde afuera y dice, vamos a ver cómo jodo con esto, entonces comienzo a agarrar un montón de Exacto. cosas Sí, sí, y sí. ya creo las historias. Por eso les hablé de aquel magnate en la Guerra Fría que le dijo a un periodista, mándeme las fotos, yo hago la guerra. Sí, y teniendo sesgo uno y queriendo, a ver, es que tampoco puedes reconvertir lo que dice el video. El video está claro, ahí está el video, ustedes lo pueden escuchar y pueden interpretar en el español qué es lo que están diciendo ellos. No hay ninguna otra interpretación distinta. Lo que Ujú. pongan medios de comunicación que quieren hacer exponer o hacer ver cosas que no las hay, bueno, hay fantasmas en el aire, pero honestamente, el que guste puede volver a ir a verlo e interpretar y nos cuentan qué opinan sobre lo que acabamos de analizar, porque como se los dije, yo vi la entrevista completa y ni siquiera le di importancia porque la verdad es que yo no vi absolutamente nada, el señor Richard Ordóñez tampoco. Entonces, veremos a ver, yo creo que quedó claro y lo que se quiera pues interpretar de otra manera y pues ya honestamente ya es otro contexto completamente diferente, Richard. Exactamente. Mándeme las Ahora, fotos, yo hago la sí, guerra. sí, Recuerden. sí, no, 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 no. Siguiente. Nos vamos al siguiente punto que es en tema de educación sobre un post que puso la señora Silvia. No, yo. Ah, bueno, fue lo que pusiste vos. Ok, perfecto. Sí, sí, Ahí está, ese es muy interesante. De hecho, lo habíamos hablado acá en haciendo el análisis de la agenda. del joven, sí, de 15 Sí. años. Vean. El joven de 15 años. Esto del joven de 15 años viene a raíz del estado de la educación que se comenzó a comentar a finales del año pasado. ¿Ok? El estado de la educación a finales del año pasado dijo de que los jóvenes de 15 años hoy tienen el nivel de aprendizaje o de lectura y de comprensión de un niño de tercer grado. Entonces yo pongo, el joven de 15 años que hoy tiene el nivel de un niño de tercer grado, entró a la escuela a la mitad del gobierno de Luis Guillermo Solís y terminó su primaria en el gobierno de Carlos Alvarado. ¿Ok? Estamos. Háganle números. Sí, ¿Qué pasa? Y eso en educación es importante. Lo que usted mal enseñó o la mala, eventual mala formación o las malas políticas de un sistema educativo que impactan en los niños en la escuela no son fáciles de reparar en el colegio. Así no funciona. Ok, los niños en sus primeros años de edad son unas esponjas poderosas. Por eso es tan importante la educación a nivel de kinder, preparatoria, etcétera, y primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Es sumamente importante. ¿Ok? Hay quienes dicen, ay, sí, pero entonces este gobierno no hizo nada. Visión simplista y desconectada de la realidad. ¿Saben por qué? Porque para comparar a otro joven de 15 años con las políticas actuales de educación, hay que esperar justamente que pase el tiempo que esperó este joven desde que entró, este joven del post, ¿verdad? Desde que entró a primaria hasta que cumplió los 15 años. ¿Ok? Es decir, aproximadamente 8 años. 8 años a partir del momento en el que entra a la escuela, digamos por ejemplo en el 2023. ¿Por qué en el 2023? Vean esta noticia del año 2023. ¿Ok? Antes de iniciar el periodo lectivo. Vamos a ver si la puedo hacer un poquito más grande. Un poquito más grande. Ahí está.
El estudiante que termina primer grado sin saber leer y escribir deberá repetir, advierte el MEP. Fue una de las primeras decisiones que tomó el MEP, ¿ok? De las primeras decisiones. Ojo, esto lo escribió Mariana Mena y lo escribió el 2 de febrero del 2023. En ese momento estaba la señora Ana Catherine Müller. Dice, a partir del próximo 6 de febrero del 2023, ¿verdad? Que arranca el curso lectivo, los niños de primer grado que terminen sin saber leer o escribir deberán repetir el curso. El acuerdo con el Ministerio de Educación Pública, de acuerdo, perdón, con el Ministerio de Educación Pública, ese es uno de los cambios que aplica que aplicarán este año con el fin de mejorar el aprendizaje en menores. Dice doña Ana Catherine Müller en aquel momento, dijo, tenemos niños en cuarto año, cuarto grado, ¿verdad? Que no saben leer y escribir. Eso es gravísimo. El estudiante que no lee al final de primero se queda. O sea, la disposición, la política, la instrucción del Ministerio de Educación en ese momento cambia, es estricta. Dice, también este 2023 se busca que los docentes registren un sistema de diagnóstico de los alumnos y el plan de aulas desde el inicio. Dice, de esa forma vamos a saber por cada centro educativo dónde están las mayores necesidades y reforzar según la necesidad de los alumnos. Dice, la idea no es que los estudiantes repitan, sino saber por medio del diagnóstico dónde están las mayores necesidades y apoyarlos con material a los profesores extra. Es decir, el contenido que se va a impartir a partir de ese momento, el contenido y las estrategias que se van a utilizar en primer grado van a estar enfocadas en que el niño tiene que salir leyendo y escribiendo, porque en ese momento la disposición era otra, que aprendan a su ritmo, que vayan en su propio proceso y llegaban a tercer grado y no sabían leer y escribir. Y eso era gravísimo. ¿Qué pasó? Que anteriormente los niños entraban en primero, no terminaban primero, no sabían leer y escribir, segundo, algunos todavía, tercero, algunos todavía, y esos son los niños que comenzaron a avanzar y que cuando cumplían 15 años tenían el desarrollo de comprensión de lectura de un niño de tercer grado, es decir, un niño como de 10 años, 5 años de atraso en su proceso de desarrollo educacional. Y eso era únicamente producto de las políticas. Entonces, si esto se tomó a partir del 2023, los resultados de este tipo de niños, al menos en lo que es comprensión de lectura, se van a ver en el 2031, cuando ese niño del 2023 que entró a primaria, en el 2031 va a tener 15 años. Ahí vamos a poder comparar al de 15 años de hoy que no sabe leer y escribir bien y que tiene una comprensión de lectura de un niño de tercero con el nuevo niño o el nuevo joven de 15 años. ¿Ok? Esa era la referencia que queríamos hacer. Y nada más para terminar, ¿verdad? Esta es la última ya porque es un episodio cortito de Convergencia, Cortito, sí. muy cortito. Esto es una Eso es muy noticia interesante. que, sí, sí, sí. Vean, bueno, léalo usted, Ana Cris, la lee bien, la ve bien ahí. Dice Laura Fernández incursiona en Truth, dice Social, la red social política más importante de Estados Unidos. La Laura Fernández Delgado, candidata de la presidencia de la República por el Partido Pueblo Soberano Costa Rica, incursiona en la red social política y empresarial más importante de Estados Unidos. Con su ingreso en Truth Social, dice Fernández genera una importante exposición ante el gabinete del presidente Donald Trump. Dice, y ante un grupo selecto de empresarios y medios de comunicación norteamericanos. Por medio de esta red social, que se maneja 100% en inglés, el mandatario estadounidense dio a conocer la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro. Del mismo modo, esta es la red social por la que el gobierno estadounidense y sus respectivos representantes hacen sus anuncios oficiales. Fernández es la única candidata de todos los que compiten por llegar a Zapote el 8 de mayo que forma parte de este importante entorno digital creado por el mismo Donald Trump. Dice, según el equipo de campaña de Laura Fernández, la presencia de la candidata en esta red social genera la confianza necesaria para fortalecer las relaciones con el país norteamericano y atraer más y mejores inversiones en beneficio del país. Bueno, interesante, ¿verdad? Porque ya está haciendo presencia en una red social donde el señor Donald Trump y el gabinete del gobierno de Estados Unidos precisamente hacen anuncios oficiales.
Sí, de hecho, el primer posteo que hace doña Laura en su perfil de Truth Social es la foto con Marco Rubio, nada más y nada menos que con el secretario de Estado de Estados Unidos. Y con esto estaríamos finalizando este episodio de Convergencia, cortito como ninguno, pero creo que importante, ¿verdad?, en el desarrollo de sus contenidos. Muchas gracias, Ana Cris. Muchas gracias, Richard. No solo quiero agregar cortito pero jugoso, ¿verdad? Porque ya habíamos hablado que este tema, bueno, lo que se habló hoy precisamente es importante para aclarar muchas cosas y dudas que han quedado en las redes sociales. Así que muchas gracias a todos y bendiciones y esperamos que les guste mucho este capítulo de Convergencia. Muchísimas gracias. Pasen un excelente fin de semana y nos estamos viendo. Bye bye. Muchas gracias y adiós. Adiós. Aprovechen la cena. Así es.